La iglesia en el bosque. Me llamo Mark y soy detective. No soy de la policía ni nada de eso, soy un investigador privado, como en las películas. Es algo así como el negocio familiar. Mi abuelo fue uno, mi padre también, y crecí en ese mundo, así que era natural que yo siguiera ese camino. No es un trabajo tan emocionante como podrías pensar si te basas en Hollywood. La mayoría del tiempo, estoy sentado en mi coche durante 10 horas, esperando a tomar fotos de esposos infieles para mostrárselas al cónyuge que me está pagando para demostrar que le están siendo infieles. A veces es un poco desalentador. La gente se casa, le son infieles y se divorcian. Con frecuencia, los niños quedan atrapados en medio de todo esto. Sin embargo, de vez en cuando, algo loco llega a tu vida. O algo emocionante. Quiero contarles sobre uno de esos casos locos. El más loco de todos. Sucedió hace unos años y, a veces, aún no puedo convencerme de que fue real. No soy religioso y no creo en lo sobrenatural. Al menos, no lo hacía hasta que llegué a Benson Street. Ahora, no estoy tan seguro. Una mujer se puso en contacto conmigo en agosto de 2020. Había perdido el contacto con su hermana. Ella llegó a mi oficina y me contó una historia bastante loca. Su hermana vivía en un pequeño pueblo en Michigan llamado Franklin's Green. Mi clienta se llamaba Sally. Tenía 62 años y su hermana era un poco más joven. Eran muy cercanas y hablaban casi todos los días. Pero durante el último mes, su hermana no había respondido a sus llamadas. Entonces Sally hizo un poco de investigación y se topó con un par de noticias que eran un poco difíciles de creer. Decían que todos los que vivían en Benson Street habían desaparecido. Había 8 casas en esa calle sin salida, y cada persona que vivía en ellas había desaparecido en el aire. Leí las noticias por mi cuenta. Después de que Sally se fue, hice mis indagaciones, y tenía razón. Era una locura, y me sorprendió un poco que la historia no hubiera recibido más atención. Llamé a Sally esa noche y le dije que aceptaría su caso. No solía viajar tan lejos por un trabajo, pero a la mañana siguiente empaqué algunas cosas y dejé mi oficina en Cincinnati. Horas después, llegué a Franklin's Green. Encontré un motel pequeño y miserable, me registré y luego me dirigí de inmediato a Benson Street. Estaba en medio de un vecindario tranquilo, de clase media-baja, principalmente con casas de estilo ranchero. La entrada a Benson Street estaba completamente acordonada con cinta policial amarilla estirada entre un poste de teléfono y una señal de alto. Estacioné cerca y decidí recorrer las calles aledañas. Toqué puertas, hablé con un anciano que estaba regando su jardín y cosas por el estilo. Nadie tenía mucho que contarme. Todos en Benson Street simplemente habían estado allí un día y se habían ido al siguiente. Nadie sabía por qué. La gente con la que hablé estaba encantada de compartir sus teorías conmigo. Decían que la calle estaba llena de drogadictos que se habían drogado y se habían perdido. O que había habido una fuga de gas que mató a todos mientras dormían y la compañía de gas había retirado los cuerpos para evitar sospechas. Nada de lo que me decían parecía muy probable. Cuando había hablado con varias personas, el sol ya se había puesto. Dudé en volver al motel y empezar al día siguiente, pero pensé que al menos debía revisar la casa de la hermana de Sally. Saqué mi linterna de mi bolsa de viaje en el maletero y me agaché bajo la cinta amarilla. La hermana de Sally se llamaba Mary y había estado casada con un tipo llamado Tom durante casi 40 años. Tenían 2 hijos que ya eran adultos y vivían fuera del estado. Sally me había dicho que también estaban preocupados por sus padres y que no habían podido comunicarse con ellos. Ni Mary ni Tom se habían puesto en contacto con ellos. La casa de Mary estaba en el tercer lugar a la izquierda, así que hice un recorrido lento a su alrededor, iluminando la oscuridad con mi linterna. No estoy seguro de qué pistas estaba buscando, pero no encontré ninguna. Lo que me sorprendió un poco fue lo grandes que eran las casas en Benson Street en comparación con el resto del vecindario. Regresé a la parte frontal de la casa y subí al porche. Intenté el pomo de la puerta y me sorprendió descubrir que estaba desbloqueada. Estaba seguro de que la policía había revisado todas las casas de la calle, pero al entrar no vi ninguna evidencia de ello. Me moví lentamente por la planta baja, resistiendo la tentación de encender las luces mientras avanzaba. No quería llamar la atención sobre mí, y una de esas casas con luces encendidas en cada ventana sería muy notable para cualquiera que pasara por Benson Street. La casa tenía un ambiente inquietante.
Era como si Mary y su esposo simplemente hubieran desaparecido. Había una lata de Coca-Cola medio llena en la isla de la cocina y los platos acumulándose en el fregadero. Una nube de moscas zumbaba aquí y allá, alimentándose de los restos de comida que llevaban días esperando ser limpiados. Una puerta en la cocina se abría a un juego de escaleras que llevaban hacia abajo. Decidí dejar el sótano para el final y subí en su lugar. Avancé despacio, igual que lo había hecho en la planta baja. Había 4 dormitorios. La habitación principal era, por supuesto, de la pareja casada, y otra de las habitaciones era un cuarto de invitados. La tercera habitación se había convertido en una oficina en casa. El portátil sobre el escritorio estaba apagado. Encontré el cargador y lo enchufé antes de entrar en el cuarto dormitorio, que tenía una caminadora y una bicicleta de ejercicio. Guardé la habitación principal para el final y revisé el tocador, encontrando solo ropa. El armario era otra historia. Había una caja de zapatos en la repisa, escondida debajo de sábanas dobladas y una colcha hecha a mano. La saqué y la abrí, sorprendiéndome al encontrar un cuchillo. El cuchillo era ornamental, con la hoja curvada y la empuñadura hecha de hueso, envuelta en cuero. Había grabados en el hueso, así que desenrollé el cuero para verlo mejor. Solo puedo describir los grabados como extraños runas. Casi como un alfabeto, eran muy parecidos a letras, pero no tenía ni idea de lo que significaban. Tomé fotos del cuchillo y luego lo volví a colocar en la caja y la escondí una vez más. Solo quedaba el sótano y me sorprendió darme cuenta de que lo había estado evitando, incluso temiendo bajar. No tenía otra opción, así que me dirigí de nuevo a la cocina con pasos pesados y luego bajé una vez más. Barrí mi luz a través del sótano abierto. Estaba sin terminar, con paredes de cemento y también el suelo. Pequeñas ventanas con vidrio esmerilado estaban cerca de las vigas del piso de arriba. El sótano solo se había utilizado para almacenamiento. Encontré cajas de cartón llenas de decoraciones navideñas y un pequeño baúl de madera lleno de documentos importantes como certificados de nacimiento y antiguos recibos de pago. De repente, un crujido sobre mí. Me congelé y apagué la luz. Un golpe, otro crujido. Alguien estaba caminando en la planta baja. Luché con qué hacer, sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Debería llamar? ¿Admitir que estaba entrando sin permiso? ¿Debería subir y tratar de escapar? ¿O quedarme y esperar que no bajaran? Me acerqué lentamente al pie de las escaleras de madera por las que había bajado. Había dejado la puerta del sótano abierta y me maldije a mí mismo por mi estupidez. Escuché los pasos que resonaban arriba. El sudor me ardía en los ojos y me lo limpié. Los pasos entraron en la cocina y me alejé del pie de las escaleras. Busqué un lugar para esconderme y me encajé detrás de una pila de cajas de plástico a lo largo de la pared justo cuando escuché pasos en las escaleras. Contuve la respiración. Eché un vistazo, pero estaba tan oscuro aquí abajo que no podía ver mucho más que una sombra oscura. Se detuvo al pie de las escaleras y luego se dio la vuelta y volvió a subir. Esperé lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 minutos. No escuché ningún movimiento arriba. Salí de mi escondite y fui al pie de las escaleras. Subí lentamente, salí a la cocina y cerré la puerta lo más silenciosamente posible. Me quedé allí un buen rato, escuchando. Si alguien más seguía en la casa, no se movía. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de un tirón. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Corrí del porche hacia el medio de la calle. Me giré y miré la casa, sintiendo un terror absoluto al ver que en una de las ventanas del dormitorio principal había alguien de pie, mirándome fijamente. Era la misma sombra oscura que había visto en el sótano. Giré y corrí calle abajo hacia mi coche. Me apresuré al motel y entré en mi habitación. La puerta cerrada no era suficiente. Empujé la pesada mesa circular que servía como área de comedor en la pequeña habitación frente a la puerta y me encontré exhausto. Caí en un sueño inquieto. Soñé con una forma oscura y con esa hoja curvada. Cuando desperté a la mañana siguiente, pensé en ir a la policía local y contarles quién era y quién me había contratado, pero en mi experiencia, la mayoría de los policías no tienen buena opinión de los detectives privados, y temía que me impidieran acceder a Benson Street. Así que me duché, me vestí y regresé. Me sentí un poco más cómodo durante el día. Volví a la casa de Mary y busqué evidencia de que alguien hubiera estado allí la noche anterior, pero no encontré nada.
Luego salí y comencé al final de la calle, probando las puertas de entrada mientras me movía alrededor del callejón sin salida y subía por el otro lado. Muchas puertas estaban cerradas con llave, pero 2 estaban abiertas. Las casas a las que pude entrar eran muy parecidas a las que había visitado la noche anterior. Parecía que quienes habían vivido allí simplemente habían desaparecido o se habían ido sin llevarse nada. En la primera casa, encontré un juego completo de equipaje y no parecía que el armario abarrotado y los cajones llenos de ropa hubieran sido tocados. Nadie había empacado para un viaje. En la otra casa, encontré algo bastante alarmante. Estaba justo sobre una mesa de noche en el dormitorio principal, un cuchillo exactamente igual al que había encontrado en la casa de Mary, oculto. La misma empuñadura de hueso, las mismas runas grabadas en él. La misma hoja curvada, afilada como un cuchillo. Volví a la casa del medio, que estaba desbloqueada, y empecé a buscar. Me llevó un par de horas, pero al final lo encontré, escondido en una rejilla del suelo. Un cuchillo idéntico. Salí rápidamente y fui a mi coche. Encontré un pequeño diner y me detuve a almorzar, sentándome en una mesa con mi teléfono, buscando en línea cualquier tipo de información que pudiera encontrar sobre los cuchillos. Busqué noticias sobre cultos en la zona y no encontré nada. Había tomado fotos de los cuchillos y tratado de averiguar algo sobre las runas, pero también me encontré con un callejón sin salida. Después del almuerzo, volví a Vincent Street y me quedé de pie en la acera. Estaba bastante seguro de que si rompía en las casas cerradas con llave, también encontraría cuchillos allí. Caminé lentamente past las casas y me detuve al final de la calle. Más allá del final de la carretera había un bosque, en su mayoría de pinos. Un sucio camino se extendía desde el final de la calle, atravesando los jardines de las 2 casas frente a mí y adentrándose en los árboles. Comencé a bajar por el sendero. Era un camino bien transitado que se adentraba en el bosque, curvándose alrededor de los árboles y las plantas crecidas. Caminé por él durante casi media hora antes de verlo. La iglesia era vieja y estaba hecha de madera, baja y inclinada. Una aguja se alzaba sobre las dobles puertas frontales, y un símbolo extraño que se asemejaba a una cruz invertida estaba clavado en el frente, hecho de lo que parecía ser hierro. Me acerqué al edificio y traté las puertas, se abrieron fácilmente. Seguramente la policía no había pasado por alto este extraño edificio. Dentro había unas filas de bancos y un altar al fondo de la gran sala abierta. Un gran libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas que se curvaban en las esquinas, estaba abierto sobre el altar junto a una copa plateada manchada de rojo por dentro. No pude leer el libro, estaba escrito en las mismas runas extrañas que estaban grabadas en las empuñaduras de los cuchillos. Tomé fotos de algunas páginas y corrí de regreso afuera. Al estar en la iglesia, sentí una creciente sensación de inquietud, casi como si me estuvieran observando. Pensé en la figura sombría que me había estado mirando desde la ventana de la casa de Mary y me estremecí. Volví a Vincent Street y corrí hacia mi coche. Conduje a la seguridad de mi motel, entré y cerré la puerta, bloqueándola nuevamente con la mesa. Llamé a Sally y le conté sobre la iglesia. Ella nunca había oído a su hermana o a su cuñado hablar de eso. Colgué y, por primera vez, me di cuenta de que las hermanas se llamaban Mary y Sally. Uno de sus padres tenía un sentido del humor literario. Llamé a los 2 hijos de Mary y Tom, uno tras otro, y les pregunté sobre las creencias religiosas de sus padres. Me dijeron que eran católicos, pero no practicantes. La iglesia no había sido parte de sus vidas cuando eran niños. Me senté al borde de la cama y navegué por internet, tratando de encontrar el extraño símbolo de cruz invertida que había visto en la parte frontal de la iglesia. Me tomó horas, pero finalmente lo encontré. Hice clic en la imagen y me llevó a un sitio web aficionado que parecía hablar sobre varios demonios y criaturas infernales. Era el símbolo de algo llamado el Sin Nombre, y se decía que traería a sus seguidores gran riqueza y poder a cambio de sacrificios. Pensé de inmediato en cómo las casas de Vincent Street eran mucho más grandes que las de los alrededores. Dejé mi teléfono a un lado y me estremecí. Todo esto me estaba inquietando. No me asusto fácilmente, pero ese trabajo que había tomado estaba demostrando ser extraño, y no podía dejar de sentir que estaba jugando con algo que no debería. Cuando el sol se puso, conduje hacia el bar local, un lugar llamado Mel's. Estaba lleno de gente y tomé un taburete en la barra mientras pedía una cerveza. A lo largo de unas horas, hablé con algunos habitantes del pueblo sobre Vincent Street. Fui honesto sobre quién era y qué estaba haciendo.
Mucha gente se cerró cuando mencioné la calle. No pregunté sobre la iglesia o el símbolo que había visto, pero sí pregunté sobre las casas y por qué parecían ser tan caras. Un viejo me dio algo de información. Todos en esa calle eran raros, me dijo. Y todos lo sabemos. Donde sea que estén, no es bueno. Otro cliente del bar mencionó cómo la gente de la zona había estado desapareciendo regularmente durante los últimos años. Vagabundos y personas sin hogar, nadie importante, nadie que hiciera que la policía se involucrara mucho. De vuelta en mi motel, llamé al hijo mayor de Mary y Tom. Le pregunté si habían crecido en la casa de Benson Street y me dijo que no. Sus padres la habían comprado hace unos años, después de que Tom se jubilara un poco antes de lo previsto. Le agradecí y colgué. Estaba dormido cuando un golpe en la puerta me despertó. Fui al mirador y miré afuera, pero no vi a nadie. El miedo me oprimió el corazón con su mano helada. Fui a la ventana y cuidadosamente tiré de la cortina por el borde y miré hacia el estacionamiento. Una fila de 4 personas estaba allí, justo en medio del pavimento negro, mirándome fijamente desde mi habitación. Estaba oscuro y no podía distinguir quiénes eran. Hombre o mujer, no podía decirlo. No tenía idea de su edad. Llevaban ropa oscura, túnicas de algún tipo, con las capuchas levantadas. Mientras los observaba, se dieron la vuelta como grupo y salieron del estacionamiento cruzando la calle. Los miré hasta que se desvanecieron en la oscuridad. No volví a dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, volví a Benson Street. Me sentí atraído por ella, o más específicamente, por la iglesia en el bosque. Corrí por el sendero y entré de nuevo en ese extraño edificio. Alguien más había estado allí. El libro y la copa que habían estado en el altar habían desaparecido. Hice una búsqueda más exhaustiva del edificio y encontré una pequeña trampilla justo detrás del altar. Levanté la tapa y apunté con mi linterna hacia el agujero. Una escalera de madera desvencijada bajaba unos 3 metros hasta un suelo de tierra. Tomé un profundo respiro y comencé a bajar. Había un túnel que se curvaba a la derecha al bajarme de la escalera y girar. Manteniendo la luz encendida, avancé con cautela. Se retorcía de esta manera y aquella hasta abrirse en una gran cámara, donde encontré a las personas que habían vivido en Benson Street. Todos yacían muertos en el sucio suelo, desnudos y con los brazos cruzados sobre el pecho. Necesitaba informar a la policía. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con un hombre en una túnica con capucha. «Intruso», gritó, y me empujé a su lado y corrí. Sabía que me estaba persiguiendo. Podía escuchar sus pesados pasos justo detrás de mí. Un escalofrío recorrió el túnel mientras corría. Voces surgieron de la nada, hablando un idioma que no podía entender. Llegué a la escalera y comencé a escalar. Alcancé la parte superior y rodé fuera del agujero, girando para usar mi pie y cerrar la puerta de un golpe. No había forma de asegurarla. Me quedé de pie y giré, sorprendido al encontrar que más de un centenar de velas habían sido colocadas en toda la iglesia, todas encendidas. También había más figuras con túnicas. Una se acercó a mí mientras la trampilla detrás de mí estallaba y mi perseguidor original salía. Luché con la nueva figura con túnica, él envolvió sus brazos alrededor de mí, pero lo empujé, haciéndolo caer contra el altar. Las velas allí temblaron y luego cayeron. Una alfombra mohosamente que iba del altar a la puerta principal se encendió de inmediato. Pronto la habitación estaba viva con llamas. Las figuras con túnicas aullaban y me olvidaron mientras intentaban apagar el fuego. Corrí hacia la puerta y salí corriendo hacia el bosque. Era aún de mañana, el sol colgaba bajo en el cielo, la luz se cortaba por los muchos árboles. Me di la vuelta y miré la iglesia. Estaba ardiendo. Nadie salió tras de mí. Me volví y corrí hacia Benson Street. No dejé de correr hasta que llegué a mi coche. Conduje al motel, hice el check-out y empaqué mis cosas. No llamé a la policía hasta que estaba a 1 hora de la ciudad. Les conté lo que había encontrado y colgué antes de que pudieran empezar a hacerme preguntas. Luego llamé a Sally y le conté todo lo que había descubierto, los cuchillos, la iglesia, las figuras con túnicas. Pude notar que no me creía y comenzó a llorar y a maldecirme por no darle algo real. Sin embargo, lo entendí. Yo apenas podía creer las palabras que salían de mi propia boca. Al final, no volví a hablar con Sally. No la busqué por el saldo pendiente que me debía.
Una semana después, en casa, busqué en internet alguna noticia sobre la iglesia detrás de Benson Street, pero solo encontré un pequeño artículo escrito en el periódico local sobre un incendio en el bosque allí. No mencionaba la iglesia. En los 3 años que han pasado desde entonces, he visto figuras con túnicas un puñado de veces. A veces no confío en mis propios ojos y me pregunto si estoy alucinando. No creo que lo esté. Creo que los seguidores del Nameless One me están vigilando. Nunca se acercan a mí, nunca me amenazan. Pero están ahí. Si ves algo saludando desde el bosque, no devuelvas el saludo. Siempre he amado las llanuras nevadas de mi tierra natal. Es tan diferente aquí. Hay una sensación de inmensidad en ellas. Cada año, mi hermano Marcus y yo hacemos el largo viaje de regreso. Se ha convertido en una especie de tradición para nosotros. Caminamos por un sendero largo hasta la cabaña y pasamos el fin de semana allí. Generalmente recordamos nuestra infancia y jugamos nuestros viejos juegos de mesa. Cuando Marcus me preguntó si podía llevar a su novia Melanie, me tomó un tiempo antes de aceptar. Melanie estaba entusiasmada al principio. Después de una hora en el largo sendero, todo eso había cambiado. ¿No podríamos simplemente conducir hasta allí? ¿Y perdernos todo esto? Dije extendiendo mis brazos en un amplio arco. Es solo nieve, Steve. No entiendo qué tiene de especial. Vamos, cariño, intervino Marcus, abrazándola. ¿No es hermoso el paisaje? Supongo que sí, pero estoy tan cansada de caminar. No pude evitar reírme para mis adentros. Le había advertido que era un viaje largo hasta la cabaña, pero claro, no había escuchado. Podemos descansar cuando lleguemos al área de descanso, ¿vale? Intenté consolarla. ¿Y cuánto falta para eso? Más o menos media hora. Mientras suspiraba detrás de mí, escuché a Marcus reír. Mientras los dos se molestaban mutuamente, avancé un poco y dejé que mis ojos recorrieran las blancas llanuras a nuestro alrededor. Era tan hermoso y tranquilo. ¿Cuántas veces habíamos jugado aquí de niños?, me pregunté por un momento. Hey, ¿qué es eso de allá? Escuché a Melanie preguntar desde atrás. Me di la vuelta para encontrarlos a ella y a Marcus mirando hacia un bosque a, por lo menos, medio kilómetro de distancia. ¿Qué quieres decir?, pregunté. ¿Hay alguien allá? No podía distinguir mucho al principio y me tomó un rato antes de ver a quién se refería. Había una persona en el borde del bosque. Debía ser otro excursionista o uno de los trabajadores forestales. Mira. Nos está saludando, exclamó antes de levantar el brazo para devolver el saludo. Hola allá. Dudo que pueda escucharte, dijo Marcus. No importa. Solo estoy siendo amable. Por un rato, la figura siguió saludando, y Melanie devolvió el saludo un par de veces más. Después de un rato, quien fuera pareció estar satisfecho y desapareció entre los árboles. Seguimos caminando, y unos 10 minutos después, Marcus se acercó a mí. Entonces, ¿ya lo leíste? ¿A qué te refieres? Puso los ojos en blanco. ¿Sabes de lo que hablo? La novela de papá. Bueno, la empecé, pero aún no he avanzado mucho, admití. Vamos, Steve, trabajó muy duro en ella, lo mínimo que puedes hacer es leerla, ¿vale? Chicos, creo que nos está siguiendo. ¿Quién?, preguntó Marcus volteándose. Ese tipo de antes. Acabo de verlo allá. Con eso señaló un tramo del bosque a nuestra izquierda. ¿Estás segura de que es el mismo tipo? Podría ser solo otro. Sí. Se veía exactamente igual y otra vez estaba saludándome. Bueno, eso te pasa por saludar a extraños. No es gracioso, Marcus. En serio, y si es, no sé, algún psicópata o algo. Tanto Marcus como yo empezamos a reírnos. Probablemente sea otro excursionista, dijo Marcus intentando calmarla. Sí, o es alguien del pueblo que piensa que es gracioso molestar a la gente, añadí. Dios sabe que Martin haría exactamente eso, ¿verdad? Él lo haría seguro. Marcus estuvo de acuerdo. ¿Qué? ¿Quién es Martin?, preguntó Melanie, mirándonos fijamente. Solo un amigo de la infancia. Uno de los tipos más raros que conocimos. Mientras seguíamos caminando,
Marcus y yo comenzamos a contarle a Melanie un poco más sobre nuestras aventuras con nuestro amigo Martin. Pronto nos habíamos olvidado de la misteriosa persona que nos había estado saludando y estábamos riéndonos y bromeando de nuevo. Acababa de empezar otra historia cuando llegamos al pequeño área de descanso. No era gran cosa, solo un banco bajo un techado de madera. Ya podíamos ver la pequeña colina boscosa donde estaba ubicada la cabaña. Mis piernas me están matando, se quejó Melanie, dejándose caer en el banco a mi lado. Bueno, aún estamos a mitad de camino, bromeé. Me lanzó una mirada de no puedes estar hablando en serio. Cuando la vi, estallé en carcajadas. Solo faltan unos 20 minutos, ya casi llegamos. Vete al diablo, Steve, me gritó y empezó a golpearme en el hombro antes de empezar a reírse también. Te creí completamente, idiota, me gritó. De repente, saltó del banco. Oh Dios, chicos, miren, venados. Con eso, corrió de vuelta al camino, sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Y tanto que le dolían las piernas, susurró Marcus. Es una buena chica, dije finalmente sonriendo mientras lo miraba. Sí, me alegro de haberla conocido. Le pregunté cómo se habían conocido. Marcus apenas había comenzado a contar la historia cuando Melanie vino corriendo de nuevo hacia nosotros. Está de vuelta. Esta vez no necesitábamos preguntar a quién se refería. Estaba allá, delante de nosotros, cerca de esa vieja ruina o lo que sea. Marcus estuvo a su lado en un instante. ¿En serio? ¿Allí? Me acerqué a ellos y miré hacia adelante. Al pie de la pequeña colina estaban los restos de un edificio antiguo. ¿Ahí es donde lo había visto? Vamos, probablemente no sea nada. Tal vez nos vio descansando aquí y decidió darnos un último saludo. Quizá también piensa que somos del pueblo. No me importa. Es aterrador, eso es lo que es. Si se acerca a ti, le daré una paliza, prometió Marcus con voz seria. Vamos, sigamos adelante. No tiene sentido quedarnos aquí discutiendo. Sea quien sea, probablemente ya se haya ido. Melanie no dijo nada. Solo cuando nos acercamos a la vieja ruina la escuché de nuevo, pero su voz era casi un susurro. No puede ser. No hay manera. Cuando me volví hacia ella, vi que se había detenido en seco. Su rostro era una máscara de incredulidad. Cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser tan alto?, casi gritó, señalando las paredes que quedaban en pie de la ruina. Era mucho más alto que estas. Pensé que las paredes solo medían 1 metro o algo así, pero... Se interrumpió. Miré la vieja ruina. Las 2 paredes que aún estaban en pie medían casi 3 metros de altura. Probablemente lo viste mal, estábamos muy lejos, así que... Sé lo que vi, Marcus. Estaba parado justo aquí. No pude evitar preguntarme qué había visto ella. Tenía que ser una ilusión óptica o algo así. ¿Qué más podría ser? Aún así, yo también comencé a sentirme un poco inquieto con todo esto. Vamos a la cabaña. Si alguien nos está siguiendo, estaremos seguros allí. Por un momento, Melanie quiso decir algo, pero luego simplemente asintió. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la cabaña. Vi que los ojos de Melanie seguían observando a su alrededor, escaneando los árboles, buscando alguna figura gigantesca. Con 2 giros de la llave, la puerta se abrió de golpe. El lugar estaba exactamente como Marcus y yo lo habíamos dejado el año anterior. No tardará en calentarse, dije mientras me acercaba a la chimenea. Mientras intentaba encender el fuego con los pocos troncos que había, escuché a Marcus hablarle a Melanie en voz baja. La vi sentir varias veces antes de comenzar a organizar sus cosas. Mientras calentaba un poco de café, Marcus subió a buscar nuestros juegos. Cuando le llevé una taza de café a Melanie, la encontré en su teléfono, navegando por Facebook. ¿En serio?, le pregunté. Ella me miró por un momento antes de guardar su teléfono. Está bien, lo guardo, de todas formas no hay internet aquí. Por un momento hizo un puchero, pero luego empezó a reír y tomó la taza de café de mis manos. Unos minutos después, Marcus regresó con la enorme caja que contenía nuestros viejos juegos. La mayoría eran juegos de mesa simples que jugábamos de niños, como en Monopoly. Había uno más, el que habíamos creado nosotros mismos. Era una especie de juego de mesa de Dungeons and Dragons. No era nada sofisticado.
Simplemente te movías por el tablero, luchabas contra monstruos y quien venciera al jefe final primero ganaba. Aún siendo adultos, a los dos nos encantaba jugar a esta tontería. Incluso Melanie estaba ansiosa por unirse. No era el juego en sí lo interesante, sino las historias que teníamos sobre él. Después de la primera partida, decidí salir a buscar más leña. Solo quedaban unos pocos troncos junto a la chimenea, así que si queríamos mantener el fuego, tenía que recoger unos cuantos más. Me puse mi gruesa ropa de invierno y las botas y salí. Ya se había oscurecido. Durante el día, la zona era un hermoso paisaje invernal. Por la noche, era francamente inquietante. Intenté apartar de mi mente el pensamiento de que estábamos completamente solos aquí. Con pasos rápidos, me dirigí a la pila de leña junto a la cabaña y comencé a recoger tronco tras tronco. No pude evitar mirar alrededor de vez en cuando y escuchar los sonidos de la noche. Había una ligera brisa que balanceaba suavemente los árboles. Justo cuando levantaba el último de una docena de troncos, escuché un crujido cercano. Sonaba como si alguien estuviera caminando sobre la nieve. Me giré bruscamente y miré, pero no había nadie. Lo más probable es que fuera un animal. O tal vez algo de nieve que había caído de una rama cercana. Me dirigí de vuelta hacia la puerta principal. Estaba a mitad de camino cuando lo volví a escuchar. Esta vez, cuando me giré, juraría que vi una sombra entre los árboles. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Durante largos segundos observé los árboles a la izquierda de la cabaña. ¿Necesitas ayuda? De repente, Marcus me llamó. Casi salté del susto, y la mitad de los troncos se me cayeron de los brazos. Dios santo. No hagas eso. Le grité. Marcus se echó a reír y se acercó para recoger los que había tirado. Siempre te asustas en la oscuridad, es divertidísimo. Estaba a punto de contarle lo que creía haber visto cuando noté a Melanie en la puerta detrás de él. Negué con la cabeza y decidí dejar el tema. Debió de ser mi imaginación o algún truco de la luz de la casa. Calenté un poco de vino caliente, dijo Melanie mientras apilábamos los troncos junto a la chimenea. Genial, gracias. Dije mientras me quitaba las botas y frotaba mis manos una contra la otra. El vino caliente estaba casi demasiado caliente para beber, pero aún así tomé un buen sorbo. Me calentó al instante. Siempre me había encantado. Pasamos un rato juntos, charlando y bromeando, hasta que Melanie dijo que empezaba a tener sueño. Supongo que fue toda esa caminata de hoy. Ven, te enseño nuestro cuarto. Con eso, Marcus la llevó arriba. Mientras ellos subían, volví a la pequeña estufa. Calenté un poco más de vino y rellené mi taza. De repente, escuché otro ruido. Era suave, pero sonaba como si algo estuviera rascando el costado de la cabaña. Deben de ser las ramas de los árboles, pensé. Mientras me quedaba allí, con la taza en la mano, empecé a dudar. ¿No había solo una ligera brisa? Este ruido era un poco demasiado fuerte, ¿no? Sentí de nuevo esa sensación de inquietud. ¿Y si había alguien ahí afuera? Espero que hayas calentado un poco para mí también, me llamó Marcus desde las escaleras. ¿No vas a acompañarla en la cama? Le pregunté, sonriendo. Quizá más tarde, respondió, hay algo de lo que quiero hablar contigo, algo importante. Lo sé, de verdad debería leer el libro de papá, es solo que... No se trata de eso, es sobre la cabaña. Papá quiere venderla ya que nadie la usa más que nosotros. ¿Qué? Esta cabaña es nuestra. Hemos pasado tantos inviernos aquí, y él quiere venderla así nada más. Bueno, solo venimos una vez al año, así que lo entiendo. Ese no es el punto. Le grité casi sin querer. ¿Y qué pasa con todos nuestros recuerdos? Cálmate, dijo Marcus levantando las manos, pero papá tiene un... Se detuvo, mirando a su alrededor. Yo también lo había escuchado. El sonido volvió, esta vez más fuerte. Era casi como si algo o alguien estuviera rascando la madera desde afuera. ¿Qué demonios es eso? Ahí estaba de nuevo. Voy a echar un vistazo, dije. Marcus estuvo de inmediato a mi lado, poniéndose los zapatos también. No vas a salir solo. Asentí y agarré el viejo atizador de hierro de la chimenea. Luego caminamos de puntillas hasta la puerta principal.
Una mirada rápida por la ventana no mostró nada más que la oscuridad de la noche y los árboles sacudiéndose lentamente con el viento. «Mierda», murmuré. Un momento después, salimos afuera. ¿Ese tipo nos había estado acechando y acercándose en plena noche? Maldita sí. Esto ya no era solo raro, era aterrador de verdad. Levanté el atizador de la chimenea, preparado para golpear a cualquier loco que intentara atacarme. Apenas había dado unos pasos cuando vi algo moverse cerca de la esquina de la cabaña. Desapareció tan rápido como lo vi, pero sabía que alguien estaba ahí. «Mierda, está justo debajo de su ventana», susurró Marcus. «Ve por ella. Si es realmente ese tipo otra vez». Marcus dudó un momento, luego asintió y volvió corriendo al interior. «¿Quién está ahí?», grité. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Silencio. De nuevo, el crujir de la nieve, el raspar en la madera. Mis manos temblaban mientras agarraba con fuerza el atizador. Me lancé hacia la esquina, listo para gritar, pero me congelé en seco. Había algo ahí. Pero no era un hombre, ni tampoco un animal. Era una figura gigantesca, inclinada hacia la casa. Debía medir al menos 4, si no 5 metros de altura. Vi unos dedos largos, como garras, casi clavándose en la madera mientras esa cosa presionaba su rostro contra la ventana. Me quedé ahí, mirando fijamente la imposibilidad frente a mí. «¿Qué diablos?», fue lo único que pude decir. En ese momento, la cabeza de la criatura giró bruscamente hacia mí. Su cara era simple, demasiado simple, como si alguien hubiera cosido un rostro en un pedazo de tela o una bolsa. La parte inferior se rasgó y la criatura soltó un grito agudo y espeluznante. Levantó sus brazos antes de estrellarlos contra la madera y la ventana. La madera y el vidrio explotaron bajo la fuerza. Escuché el caos estallar dentro de la habitación de arriba. Oí los gritos de terror de Marcus y Melanie. En segundos, los brazos de la criatura desaparecieron dentro del enorme agujero que antes era una ventana. Escuché a Marcus gritar algo antes de que sus alaridos cortaran la noche. Solo duraron unos instantes, culminando en un terrible lamento que helaba la sangre. Y luego, todo quedó en silencio. No pude hacer nada. Estaba congelado de terror. Di un paso adelante, pero retrocedí de inmediato. El atizador se deslizó de mis manos mientras me desplomaba en la nieve. Por un momento, la criatura me miró. Ya no parecía maligna, casi parecía feliz. Finalmente, se giró hacia los árboles. En cuestión de segundos, había desaparecido. Pero antes de que se fuera, vi que sostenía algo en sus enormes manos. Era el cuerpo inerte de Melanie. Si ves un muñeco de nieve en el bosque, sal inmediatamente. Vivo en un pequeño pueblo de Rumanía. Mi vecino jubilado, a quien llamaremos Pavel, solía ser profesor de historia en la escuela secundaria. Me contó una historia sobre uno de sus viajes por el bosque en los años 80, antes de la caída del régimen comunista. La grabé y le dije que deberíamos subirla a algún lugar. Él estuvo de acuerdo, siempre y cuando no revelara su identidad. Así que, con la excepción de algunos nombres que he cambiado, escribí una transcripción exacta de su historia. La historia de mi vecino, transcripción. En 1988, vivía en Braud. Entiendo que algunas personas no estén muy familiarizadas con nuestra región, así que lo aclararé. Es una pequeña ciudad en el sureste de Transilvania, en los Cárpatos. Está a solo un corto viaje del castillo de Bran, que muchos turistas conocen como el castillo de Drácula. Un lugar hermoso, con mucha historia. Nuestro profesor nos habló mucho sobre ello. Planeábamos visitarlo juntos en algún momento, pero terminamos haciendo algo diferente. Ese año, el 30 de diciembre, algunos de mis excompañeros de clase y yo fuimos de excursión al bosque durante 3 días. Celebrábamos los 10 años que habían pasado desde que nos graduamos de la escuela secundaria. Nos reunimos gracias al señor Dima, nuestro profesor de historia. No tenía familia, así que tenía un cariño especial por sus estudiantes y siempre dedicaba la mayor parte de su tiempo a enseñar. Muchos profesores en ese entonces eran bastante estrictos, pero él era diferente. Era como un hermano mayor para nosotros. Sabía cómo convertir cualquier fragmento de historia en una historia increíble. Y siempre sabía qué decir cuando alguno de nosotros estaba preocupado.
Así que estábamos muy emocionados de celebrar el año nuevo organizando una gran fiesta en un lugar remoto, con nuestro mentor favorito. Éramos 7. El señor Dima, por supuesto, nuestro hermano mayor, que organizó todo. Luego estaban Vladimir, Paul, David, Emma y Diana. Vladimir era el problemático que solía ser el líder detrás de la mayoría de nuestras travesuras. Es irónico pensar que se convirtió en guardia de prisión. Paul y David eran los 2 hermanos bromistas de nuestra clase. Pasamos tantos fines de semana en su casa, ya que su papá tenía un VCR. Sabes, en los años 80, muchas películas estadounidenses estaban prohibidas o censuradas, así que tenías que conseguir cintas que eran contrabandeadas desde Occidente. Sin mencionar que un VCR en ese entonces era muy caro, costaba lo mismo que un coche. La mayoría de nosotros no hablaba inglés muy bien, así que solíamos ver versiones dobladas. Había una mujer, Arina Margarita Nestor, que dobló miles de películas, ella sola. Búscala, si no me crees. Era tan gracioso ver Terminator y escuchar su voz aguda doblando las líneas de Schwarzenegger. Pero tenía su propio encanto, ¿sabes dónde estábamos? Ah, sí, Paul y David. Y luego estaba Emma, la chica divertida y encantadora, ya sabes, el tipo de chica por la que todos los chicos tenían un crush. Bueno, la mayoría de los chicos, de todos modos. Ella era la competitiva, siempre involucrándose en cualquier concurso o proyecto que se presentara. Aunque, personalmente, prestaba más atención a Diana. Ella era un poco reservada, algo nerd, y un poco romántica empedernida. Leía muchas novelas y tenía el talento del señor Dima, siendo una gran narradora de historias. No le dije que me gustaba. Bueno, no hay punto en llorar por eso ahora, ¿verdad? Y, por supuesto, el último en la fiesta, yo. Me apodaron Mousy, debido a un diente que perdí en 10º grado. Mi obsesivo interés por la historia tampoco ayudaba. La mayoría de mis compañeros se convirtieron en contadores, trabajadores de fábricas o, en el caso de Vladimir, guardia de prisión. Así que, durante este viaje, me destacaba como el nuevo profesor de historia, el tipo que podría reemplazar al señor Dima en algún momento. El cuñado de nuestro profesor era guardabosques, así que conocía una cabaña en algún lugar de las montañas. El lugar solía ser un punto de encuentro para los guardabosques y los turistas perdidos también podían pasar la noche allí. Resulta que el lugar tenía un buen suministro de licor y leña, así que cualquier autoestopista perdido podía buscar refugio allí. Los guardabosques estaban bastante seguros de que nadie aparecería en los próximos días, así que decidieron alquilar la cabaña a un precio razonable. Por supuesto, todo era ilegal y se hacía a espaldas de su jefe, pero no es como si él alguna vez se fuera a enterar. Probablemente todos iban a emborracharse y pasar los días en la cabaña de los guardabosques, lejos de la cabaña. Fue una caminata de 4 horas a través de los bosques congelados. Perdimos media hora aproximadamente al desviarnos del camino, ya que estaba nevando como locos, pero el viaje valió la pena. Llegamos a una cabaña de 2 pisos, cerca de un río estrecho. Creo que era el que llaman Balea de Gobenilor. No estoy seguro. El lugar se sentía muy acogedor. Tenía una bonita vista del río y del pequeño bosque abajo. La sala principal tenía una larga mesa con 12 asientos. Las paredes estaban cubiertas con todo tipo de decoraciones y trofeos de caza. Se sentía casi como el hogar de algún guerrero vikingo. Bueno, un vikingo con mejor gusto, eso es. Había muchos juegos esparcidos por ahí, una mesa de billar improvisada e incluso uno de esos juegos de fútbol de mesa. Era la primera vez que veíamos algo así. Ni siquiera sabíamos qué era. Supongo que estábamos más interesados en todo el licor en el sótano. Después de una hora, el señor Dima envió a Vladimir y a mí afuera a recoger leña. Parecía que iba a hacer mucho frío en los próximos días, así que necesitábamos abastecernos antes de que nos sorprendiera una tormenta de nieve. Mientras caminábamos alrededor de la cabaña, recogiendo ramitas y ramas, Vladimir no pudo contenerse y me dijo: si fuera tú, me aseguraría de elegir una cama que no chirriara demasiado, si sabes a qué me refiero. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía lo que quería decir. No sé. Pareces un poco demasiado curioso por alguien en particular. Te estás imaginando cosas. No has cambiado ni un poco. Aún te gusta Diana, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? Quizás pueda ayudarte con esto, ¿sabes? Tal vez tú también puedas ayudarme.
Debí haber sabido que estaba tramando algo. No era el tipo de chico que te ayudaría sin esperar algo a cambio, de una forma u otra. Continuó. Bueno, Diana y Emma probablemente querrán compartir la misma habitación, ya sabes cómo son esas dos. Pero si logras que Diana pase la noche contigo, ya sabes, entonces Emma necesitaría una nueva compañera de cuarto. Diana está comprometida, idiota, le dije. ¿Y qué? Es solo una noche. Vamos. Todo ese tiempo que has pasado en la prisión te ha vuelto. Me detuve, dándome cuenta de que había una silueta extraña cerca, observándonos desde detrás de los árboles. Era difícil de ver con toda la nevada, pero había algo allí, eso estaba claro. Vladimir también lo vio. ¿Quién está ahí?, pregunté. No hubo respuesta. Nos acercamos. Ambos estábamos armados con troncos que habíamos encontrado tirados. Para nuestro alivio, nos dimos cuenta de que estábamos asustados por un muñeco de nieve. No tenía una zanahoria, su nariz era solo otra ramita, pero, de lo contrario, se veía como cualquier muñeco de nieve, con una cara sonriente hecha de trozos de carbón. Era inquietante, tengo que admitirlo. Estaba construido bastante cerca del camino por el que habíamos venido, así que debimos haberlo notado antes. También notamos que llevaba un sombrero gris, similar a los que usan los guardabosques locales. Supusimos que Paul y David habían encontrado el sombrero dentro de la cabaña y estaban bromeando con nosotros, como siempre hacían en la secundaria. Regresamos a la cabaña y, por supuesto, cuando les preguntamos, dijeron que no sabían nada sobre el muñeco de nieve. Esa noche, estábamos cenando juntos. El señor Dima trajo su vieja guitarra, así que nos turnamos para intentar tocar algo. Por supuesto, Vladimir aprovechó la oportunidad para intentar impresionar a Emma. Siempre el encantador. Lástima que estaba demasiado borracho para tocar algo. Un par de horas después, la mayoría ya se iba a dormir. Diana y yo éramos los únicos que quedábamos, sentados junto a la chimenea. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de repente. Diana estaba durmiendo a mi lado. Me tomó un segundo darme cuenta de que David me había despertado. Se veía un poco preocupado. Le pregunté qué pasaba. Oye, ¿han visto a Paul por ahí?, preguntó. No. He estado durmiendo hasta que tú me despertaste, respondí, molesto porque había arruinado mi sueño. ¿Podemos echar un vistazo? Me estoy preocupando. Justo cuando David dijo eso, la puerta de entrada chirrió al abrirse. Paul entró. No parecía notar nuestra presencia, o no le importaba, simplemente pasó junto a nosotros, yendo directo a la cama. David, si esto era otra de tus estúpidas bromas, murmuré, aún medio dormido. No, espera. No sabía que estaba afuera, respondió David, sonando muy a la defensiva. Solo le dije que se fuera y que me dejara dormir. Pero no había chance de eso. Temprano en la mañana, me despertó de nuevo David. Me dijo que lo siguiera. Fuimos a su habitación. Paul no estaba por ningún lado. Había algo muy raro en la cama. Había un charco de agua en el lado izquierdo de la cama y había un montón de ramitas esparcidas, tanto en la cama como en el suelo. Y luego, algunos pequeños trozos de una cosa negra y rocosa. Al principio, pensé que era carbón, pero, después de tocarlo, se sentía frío y un poco blando. No era lo suficientemente duro para ser carbón. Si esto era una de las bromas de Paul, tengo que admitir que era bastante buena, porque estábamos realmente inquietos. Aún así, esperaba en cualquier momento que él saltara por una de las ventanas y nos diera un infarto. Un par de horas después, todos se despertaron. Después de enterarse de que Paul no estaba, y dado que se hizo bastante claro que David estaba siendo honesto, el señor Dima nos dijo que nos preparáramos. Saldríamos a buscarlo. Afortunadamente, la cabaña tenía lo que necesitábamos para una situación como esta. Nos dividiríamos en 2 equipos de 3 personas. Cada uno llevaría un trozo de cuerda y lo ataríamos a un poste de acero, justo afuera de la cabaña. La tormenta de nieve se estaba intensificando, y no podíamos arriesgarnos a perdernos en el bosque, así que, al llevar esa cuerda, podríamos encontrar el camino de regreso fácilmente. Solo teníamos unos pocos cientos de metros de cuerda cada uno, pero era suficiente. El señor Dima, Diana y yo nos dirigimos hacia el este, justo sobre el río, mientras que David, Vladimir y Emma fueron hacia el oeste. Tomamos los rifles de caza del ático.
Vladimir tenía algo de experiencia con armas por su entrenamiento como guardia de prisión y el señor Dima había estado en el ejército, así que sabían lo que hacían. Mientras caminábamos por el bosque, Diana y yo intentábamos encontrar todo tipo de explicaciones para lo que había pasado. Al final del día, aún había una posibilidad de que Paul estuviera bromeando con nosotros, pero aún así, teníamos que buscarlo. Quizás estaba con resaca y decidió dar un paseo por la zona. También consideramos que Paul podría ser sonámbulo y haber salido mientras dormía. Después de todo, nos ignoró cuando regresó anoche. Mientras buscábamos, escuchamos algo resonando a lo lejos. Venía del lado occidental del bosque. Un silbido profundo y constante, casi como el sonido que hace un gran avión al pasar. No tenía sentido que un avión volara por ese bosque, especialmente con ese clima. Había algo extraño en eso. Pero no le dimos mucha importancia, aún teníamos que encontrar a Paul. Después de otra hora más de búsqueda, regresamos a la cabaña. El otro grupo no había regresado aún. Podíamos ver que su cuerda seguía colgando, así que probablemente seguían buscando, adentrándose más en el bosque. Los tres decidimos sentarnos junto al fuego para calentarnos un rato antes de volver al bosque en busca de Paul. El señor Dima parecía más preocupado que nunca. Estaba visiblemente afectado por la desaparición de Paul. Mientras compartíamos nuestros pensamientos, mencioné el muñeco de nieve que Vladimir y yo habíamos visto junto al río. Al principio, el señor Dima no parecía muy interesado, simplemente lo desestimó como la creación de algún turista que probablemente pasó la noche en la cabaña. Eso fue hasta que mencioné el sombrero gris que llevaba. Me pidió que se lo mostrara. Salimos y nos dirigimos hacia el sur y, después de una corta caminata, encontramos el muñeco de nieve, justo donde lo habíamos visto por primera vez. El señor Dima agarró el sombrero gris, lo limpió de nieve para inspeccionarlo, y tras un momento, pude ver cómo su preocupación crecía visiblemente. «Este es el sombrero de Radu», dijo, su voz temblando de ansiedad. «¿Quién?», pregunté, aunque ya tenía la sensación de que era mejor no saberlo. «Radu. Era uno de los guardabosques que estaba de turno estos días. Este es su sombrero. Quizás Paul o alguien lo encontró dentro de la cabaña», intenté razonar. «No. Radu estaba de turno ayer. No dejan sus uniformes dentro de la cabaña». Mientras estábamos allí, sentí la necesidad de agarrar uno de los trozos de carbón que estaban en la cara del muñeco de nieve. Tenía una intuición sobre algo y, lamentablemente, tenía razón. Los trozos de carbón en este muñeco de nieve tenían la misma textura blanda y suave que los que encontramos en la cama de Paul. No se lo dije a los demás. Solo les dije que debíamos encontrar al otro grupo de inmediato. Al regresar a la cabaña, nos dimos cuenta de que su cuerda ya no estaba estirada, lo que significaba que debían estar regresando. Sin embargo, decidimos seguir la cuerda. Teníamos que encontrarlos lo más rápido posible. Caminábamos a buen ritmo. El señor Dima nos guiaba, apuntando su rifle hacia adelante, por si acaso. Acordamos que tan pronto como volviéramos a la cabaña, empacaríamos y nos dirigiríamos a la aldea más cercana para llamar a las autoridades. Mientras nos dirigíamos hacia el oeste, Diana nos preguntó si habíamos oído hablar del asesino de Año Nuevo. Por supuesto que sí. En aquel entonces, había un asesino en serie que tenía ese apodo, debido a su modus operandi. Cada año, en la noche del 31 de diciembre, mataba a un niño en la ciudad de Busú, a 3 horas de Brao. Comenzó su serie de asesinatos en 1985 y cada año, el 31 de diciembre, atacaba. El muñeco de nieve simplemente tenía sentido que fuera la obra de un asesino en serie loco. Pero, ¿por qué aparecería aquí de repente? Mientras discutíamos este horrible escenario, el señor Dima tropezó, casi cayendo en la nieve. Pisó algo en la nieve. Nos reunimos alrededor, tratando de ver mejor. Después de despejar un poco la nieve, quedó claro lo que era, un humano, tendido en el suelo. Y después de darle la vuelta, nos dimos cuenta, era Emma. Revisamos su pulso. No había nada. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de vida. Y su piel era pálida, pálida, casi como la nieve. Y luego, vi algo que me horrorizó, mirando sus manos, las puntas de sus dedos, se veían ásperas y duras al tacto, casi como la corteza de un árbol. Diana comenzó a gritar, mirando fijamente hacia adelante en la tormenta de nieve.
El señor Dimas saltó, su rifle apuntando hacia adelante. Había algo justo delante de nosotros. Algo a la distancia, no muy lejos. El señor Dima gritó, llamando a Vladimir y David, pero no recibió respuesta. Mientras mirábamos hacia adelante, nos dimos cuenta de lo que estábamos viendo. Allí, a lo lejos, había dos muñecos de nieve. Sin siquiera asimilar lo que acabábamos de ver, casi simultáneamente, los tres comenzamos a correr hacia la cabaña. Teníamos que salir de allí rápido. No había tiempo para pensar. Queríamos llevar algunos suministros y marcharnos, pero luego decidimos que sería mejor dejar todo atrás y simplemente correr hacia el puesto de guardabosques más cercano. Así que desviamos nuestra ruta original y nos dirigimos hacia el sur, por el sendero, sin detenernos ni un segundo al ver la cabaña. Corríamos tan rápido que giré la cabeza para ver si alguien nos seguía y choqué contra algo, cayendo al suelo. Me levanté de inmediato. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que era el muñeco de nieve que había encontrado ayer. Ahora había visto esos trozos de carbón de cerca, y todo encajó. Recordé uno de mis viajes al bosque, cuando a mi tío se le congeló el pie izquierdo y eventualmente tuvo que amputarlo. No eran trozos de carbón. Eran grumos de carne humana, destruidos por la congelación. Mientras descendíamos por la montaña, lo escuchamos de nuevo, el silbido profundo. No nos giramos, solo seguimos adelante. Después de un tiempo, no sé, sentí que pasaron siglos, llegamos a uno de esos lugares de esquí. No había nadie alrededor, ya que la tormenta de nieve obligó a cerrar. No teníamos tiempo para equiparnos con material de esquí, así que buscábamos trineos. Vimos un trineo de 2 personas junto a un cobertizo de madera. El señor Dima me dijo que agarrara ese trineo, llevara a Diana y me fuera. Dijo que encontraría otro trineo en el cobertizo o en algún lugar. Sin darme cuenta, dije lo siento. No sabía por qué. Supongo, sabía que esta podría ser la última oportunidad que tendría para hablar con él. Coloqué el trineo en posición y le dije a Diana que se pusiera detrás de mí. Cuando lo hizo, miró hacia atrás y comenzó a gritar fuertemente. Quería girar, pero ella me agarró la cabeza y me cubrió los ojos. También podía escuchar al señor Dima gritando, y luego sentí que la tierra se deslizaba debajo de mí. Comenzamos a descender. Agarré las manos de Diana y las quité para poder ver. Mientras nos precipitábamos por la nieve, escuché un fuerte disparo. Y luego, el silbido, de nuevo. Pero esta vez, era muy fuerte y agudo. Luego vino otro disparo. Y luego, el mismo silbido. Yo maniobraba el trineo de izquierda a derecha, tratando de esquivar los árboles en nuestro camino, y antes de que nos diéramos cuenta, fuimos lanzados muy alto en el aire, y luego, solo recuerdo que todo se desvaneció a negro. Desperté el 2 de enero, en una habitación de hospital, en Brao. Un médico me dijo que Diana y yo sufrimos traumas en la cabeza. Estuvimos inconscientes durante un par de días. Contamos a la policía lo que sucedió, aunque dudo que nos tomaran muy en serio. De hecho, me preocupaba que pudieran enviarnos al sanatorio si insistíamos demasiado. Nos dieron de alta del hospital una semana después. La policía y los guardabosques peinaron el bosque, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado encontrar a nuestros amigos. Desearía tener una explicación para ti, pero no la tengo. No entiendo nada de lo que sucedió, y no tengo la fuerza para seguir buscando una respuesta. Solo puedo ofrecerte un consejo. Si alguna vez ves muñecos de nieve en el bosque, sería mejor irte, inmediatamente. Pasaron unos meses después de este terrible incidente y Diana me dijo que el trauma en la cabeza podría haber sido una bendición disfrazada para ella. Le ayudó a olvidar algunas de las cosas que vio. Me mostró un dibujo de lo que presenció en el bosque ese día. Te lo describiré, pero te pido que nunca lo muestres a nadie. Por favor. El dibujo. Mi vecino me entregó un trozo de papel cubierto de bocetos a lápiz. Como se solicitó, no lo publicaré aquí, pero lo describiré. La figura en el dibujo tiene una forma humanoide. Una forma humanoide aproximada, aunque es bastante demacrada, delgada y alta. 2 brazos, que son alargados y finos, se extienden hasta el suelo. El torso parece más grueso y, a simple vista, parece ser una mezcla de nieve y ramas de árbol. En general, las piernas y los brazos parecen algo interrumpidos. Como si pedazos de ramitas y ramas flotaran alrededor del torso, o estuvieran mezclados con nieve y hielo. Y en la parte superior de esta monstruosidad hay una cabeza.
Se asemeja a la cabeza de una mujer, excepto que algunas de sus características parecen estar al revés. La boca parece estar por encima de los ojos, que son dos círculos blancos perfectos. Y el cabello es rizado, desordenado y se eleva hacia arriba. Y por toda su piel, en sus brazos, piernas, torso y cabeza, la figura parece estar cubierta de pequeñas formas circulares negras, como pequeños bultos o lunares.